Listo. Bueno, ahora nosotros vamos a ver la segunda parte del equilibrio de Gibbs-Jonah aplicado o no para el ser humano. Sabemos que en plasma e intersticio se cumple, pero entre intersticio y la célula no se cumple. Pero hay que verlo como si teóricamente se cumpliera. ¿Qué pasaría? Que ya vimos que se podía estallar la célula. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cómo vamos a aplicar eso para poder explicar la diferencia entre el plasma y el intersticio. De hecho, nosotros tenemos el plasma, como lo habíamos planteado. Yo puedo hacer un listado de las partículas que hayan por litro acá, por un litro de plasma. Si yo cogiera un litro de plasma, teóricamente, hiciera un listado, yo encontraría aproximadamente 280 miliosmoles, que es una unidad de concentración, pero de partículas que teóricamente pudieran ejercer ósmosis. Ya sabemos que el miliosmol es una unidad que creó para, teóricamente, un compuesto, si se está en condiciones de crear ósmosis. Es una unidad de concentración, porque es una propiedad coligativa de las soluciones que depende de la concentración y no de la masa ni la carga, como vimos. Si aquí hay 280, verdaderamente uno siendo claro, aquí debería haber partículas osmóticamente activas. Por ejemplo, pudiéramos decir que aquí hay 281.3 miliosmoles y aquí por litro de intersticio habría más o menos 280 miliosmoles. Este 1.3 de diferencia, verdaderamente, ¿qué lo está representando? Lo está representando en el fondo que aquí hay un milimol por litro de proteínas y aquí, pues prácticamente la concentración de proteínas es mucho menor. Entonces aquí hay una milimol por litro más que acá. ¿Qué hace? Que esto supere a esto, una milimol por litro, pero uno dice, bueno, una milimol es un, pasándolo por ejemplo, diciendo que la milimol de proteínas equivale a un miliosmol de proteínas, uno explicaría que fuera 281 contra 280, pero este punto 3, uno se preguntaría a qué se pudiera estar debiendo. Y en el fondo, ese punto 1, ese punto 3 que hay además de diferencia, se debe al hecho de que nosotros acabamos de ver que las proteínas que tienen carga negativa retienen un poquito más de cationes acá. Sodio, potasio, hidrogeniones, calcio. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que tiene un número de partículas osmóticamente un poquito activas, más acá que acá. ¿Y eso por qué es importante? Porque los iones, lo que contribuyen los iones a esta diferencia apenas es 0.3 de este 1 con 3 de diferencia. Esta diferencia acá es 1 más 0.3. 1 es de proteínas, que hay más de acá con respecto a acá. 0.3 es que aquí hay más cationes que acá. Entonces aquí hay un poquito más de iones, pongámoslo simplemente como iones, más que acá. Este 1 con 3 es lo que más le gana a esto, plasma al intersticio. Pero en el fondo, eso tiene una filosofía clara. Supongamos que yo quiero en un compartimento medir la ósmosis. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 6 moléculas de flujo y aquí 2, yo puedo medir la fuerza contraria que me contrarresta esta fuerza de la ósmosis de B a A. Yo aplico una fuerza aquí de igual magnitud, pero en sentido contrario a esta. Como esto es una presión que viene el agua de donde está más concentrada, donde está menos concentrada, eso es una fuerza que yo hago por una unidad de área, que es el concepto de presión. Este tablero tiene un área y yo le puedo estar haciendo una fuerza a este tablero por esta unidad de área que tiene. La presión del agua moviéndose de acá se llama la fuerza con que viene la ósmosis. Pues yo, ¿cómo la mido? Como la presión necesaria para contrarrestar este movimiento del agua acá. Eso es lo que llamamos presión osmótica. Y yo puedo medir esta presión y determinar cuánto es la presión osmótica necesaria para evitar la ósmosis. O sea, que esta presión osmótica tiene el mismo valor que la ósmosis, pero en sentido contrario. Por eso se dice que la ósmosis va
de donde hay más solutos, pues está del lado donde están más solutos, pero la ósmosis no es el movimiento de solutos de acá a acá, sino el agua de donde está más concentrada, donde está menos concentrada. Ahora, ya está plenamente demostrado que si aquí hay un milimol más que acá de una partícula que puede ser ósmosis, por cada milimol que haya ahí, que no se pueda disociar más, verdaderamente que se convierte en un miliosmol, o sea, en unidad osmótica, por cada miliosmol que haya más acá que acá, esto golpea acá con una fuerza de 19,3 milímetros de mercurio. O sea que si aquí hubiera una mol, más que acá, sería 19.300 para acá, porque como es una milimol, más acá que acá, es 19,3 milímetros de mercurio. Y eso se debería a este milimol de proteínas. Y como yo tengo una milimol de proteínas, que es un miliosmol de proteínas más acá que acá, porque verdaderamente no es una milimol de proteínas como tal, sino que uno lo escribe como milimol por resumir, pero uno acá tiene un miliosmol de proteínas más que acá. En el fondo eso es lo que pasa, que existiendo aquí una miliosmol más que acá en proteínas, simplemente yo puedo decir que el movimiento del agua de acá para acá viene con una fuerza de 19,3 por cada miliosmol. Como aquí coloqué una miliosmol de proteínas más allá que acá, acá hay una tendencia del agua a moverse con 19,3 milímetros de mercurio más acá que para acá. Pero si uno, eso es que es debido a las proteínas, porque hay una concentración mayor de proteínas en el plasma que en el intestino, eso se llama presión oncótica, coloidosmótica. A esta presión a esta diferencia de concentración de proteínas de acá a acá, que hace que el agua se mueva donde hay más concentración de proteínas, que es donde hay menos concentración de agua. O sea, donde hay más agua en concentración acá. Esa presión coloidosmótica es ejercida por una proteína que es una macromolécula. Entonces, esto no crea eso viene de que las proteínas crean soluciones coloidales muy grandes, no son verdaderas soluciones, y puede ser ósmosis, entonces por eso yo llamo coloide y osmótica. Las proteínas, se les da esta sigla de presión oncótica a las proteínas del plasma para explicar eso. Entonces, aquí hay una miliosmol más que acá, pongámoslo entonces en forma de miliosmol para entenderlo más claro. Una miliosmol más acá, más que acá. Y esa miliosmol más allá que acá, que en el intestino, hace que la presión oncótica teóricamente debería ser entonces 19,3 milímetros de mercurio. Cuando uno va a ver la presión osmótica en los libros, le dicen que es 25 milímetros de mercurio. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre 25 y 19,3? Esto da 7, correcto. Y eso le da una diferencia a uno franca que lo deja pensando. ¿Qué estoy entonces yo haciendo acá? Estoy diciendo simplemente que esta pequeña diferencia entre 25 y 19, que es prácticamente 19, 20, 5, 6, menos de 6, una diferencia menos de 6, acá, se está debiendo de esos 6 a los efectos de los iones. Los iones. Y estos 19 se está debiendo a las proteínas. Por eso nosotros decíamos, siempre que haya una miliosmol de proteína acá, algunos iones van a estar cerquita de esas proteínas más en un lado que en otro, que es lo que explicó Gypsy Donan. Entonces, ¿qué hace? 19,3. Eso le da a usted un 5,7 prácticamente. 19,3 a 0,7 le da 20, 25, 5,7 de iones de milímetros de mercurio explicado por iones. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que yo ya puedo decir que la presión oncótica de las proteínas del plasma
De los 25, 19,3 se debe a proteínas, ¿de acuerdo? Y 5,7 se debe a ¿qué? A los iones. Entonces prácticamente, mire, la diferencia que hay entre plasma e intersticio es 25. Y de los 25, 5, casi 6 de 10, de los 25 son a los iones, o sea que esto es prácticamente máximo un tercio y estos son 2/3 de la diferencia. Por eso uno siempre sale diciendo como conclusión que la gran diferencia entre plasma e intersticio no es la concentración de iones acá. Eso es una diminuta cantidad, eso es un 5,7 de 25. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la diferencia? La gran diferencia es la gran mayoría de esos 25, que son casi 20, 19,3, se ve a la diferente concentración de proteínas. Entonces, entre el plasma y el intersticio, el que marca la diferencia en ósmosis efectiva, porque si los iones pasan con la misma facilidad casi acá que acá, de lo que hay para ejercer ósmosis efectiva, lo que marca la diferencia es tener más concentración de proteína acá. Entonces, por eso es que uno dice que el principal contribuyente a la ósmosis efectiva entre el plasma e intersticio, el plasma e intersticio prácticamente lo único que no se mueve con facilidad es las proteínas que quedan más acá que acá. Que eso secundariamente es un poquito más de iones acá, sí, pero es la minoría. No podemos quedar con la idea que la gran diferencia entre el plasma y el intersticio es la diferencia de sodio, cloro, bicarbonato de lado y lado. La gran diferencia, como le digo, está en estos 25. Y esos 25 en el fondo se debió más a las proteínas. Y de ellos, solo 5,7 se debe al efecto de los iones. Ahora, pues como el plasma del intersticio apenas se diferencia en 1 miliosmol de proteínas y en 1,3 debido a que retiene un poquito más de iones, uno dice que el plasma tiene una composición muy parecida al intersticio, a excepción de las proteínas, que son mayores del plasma y menores del intersticio. Por eso el plasma y el intersticio se llaman un par de amigos, forma una sociedad que se llama líquido extracelular. Por eso esto se trata como si fueran muy amigos. Por eso, ya a nivel práctico, uno desconoce esta contribución de los iones y se la regala a las proteínas y dice, el plasma y el intersticio tienen la misma concentración de sodio, el plasma y el intersticio tienen la misma concentración de bicarbonato, el plasma y el intersticio tienen la misma concentración de cloro, etcétera, etcétera, así no sea verdad. Así hay una diferencia, la diferencia es tan pequeña que plasma e intersticio para todo va a ser igual menos para la concentración de proteínas. Y sin embargo, la diferencia entre el plasma y el intersticio apenas es de 1 miliosmol, 1 miliosmol por litro. Entonces, plasma e intersticio son muy parecidos. Y yo tengo cómo contrarrestar ese miliosmol de diferencia que me trata de traer el agua acá, que vimos que era la presión que venía del corazón, que puede tratar de contrarrestar eso que se llama la presión con que venga por el capilar. Bueno, el problema era entonces ya resuelto en cuanto al plasma e intersticio. ¿Con qué concluye uno? Definitivo, plasma e intersticio, la gran diferencia está en la concentración de proteínas. Osmóticamente activo, la diferencia del que le queda difícil de pasar, el único que tenga un coeficiente de reflexión muy cercano a 1, 0.8, 0.9, que habíamos llamado sigma, son las proteínas. Y como ellas tienen un sigma tan alto, por eso no se mueven fácil. Y son lo que marca la diferencia. Ahora, si yo quiero visualizar cuál es la diferencia entre la célula, si aplico esto mismo, ¿qué diferencia hay en concentración entre el intersticio y la célula? Sabiendo que el intersticio a su vez es muy amigo de ¿quién? Del plasma. Y que son muy parecidos. Y que la única prácticamente importante diferencia en la concentración de proteínas en uno con respecto a otro, yo voy a decir, bueno, entonces si aquí hay 280 y aquí hay 280 miliosmoles por litro, yo quiero preguntar
si aquí pues, si son iguales, no hay movimiento neto de agua, y es verdad. Pero aquí, teóricamente, si se descuadra alguno de los 280, sí hay un peligro, porque es que esta célula, esta membrana, desde el punto de vista práctico, no deja entrar y salir sino agua. ¿Por qué verdaderamente? Porque aunque por acá puede entrar, salir sodio y entrar potasio, y por otros canales puede salir sodio, salir potasio y en otros entrar sodio, como vamos a ver después, esto está muy equilibrado. Lo que aquí entre de sodio lo saca esta bomba. Lo que aquí entra salga de potasio lo mete esta bomba. Y para términos prácticos, esto es como si a toda hora se quedara a la misma concentración de 280 por litro. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay bombas como la bomba de sodio potasio, como vimos ahora, como de calcio, y como otras bombas que van sacando partículas osmóticamente activas, ¿qué es lo que buscaban? ¿Se acuerdan que si se cumplía Gibbs-Donan, este era 18 y este era 12? Lo que estamos haciendo con estas bombas es simplemente que esto quede 15-15. Pero en este caso no es 15-15, sino 280 y 280. Entonces, por eso mi intersticio tiene la misma concentración de partículas osmóticamente activas que la célula en su interior. ¿Y eso qué me garantiza? Que no entre en forma neta agua, ni que salga en forma neta agua. Aquí ya no hay ese descuadre como hay que entre el plasma y el intersticio, que acuérdense que el plasma tenía aquí 281,3, este tenía 280 y que por eso el agua trataba de entrar un poquito acá. Para eso habíamos dicho que uno tenía un corazón que bombeaba esto con una fuerza para poder hacer fuerzas a veces cuando me interesase, en sentido contrario a esta tendencia de meterse el agua por Gibbs-Donan. Pero esto que pasa entre el plasma y el intersticio no pasa entre intersticio y célula, porque entre intersticio y célula no hay ningún corazón, entre otras cosas, y aquí hay unas bombas, como vimos la bomba de sodio, la de calcio que gasta ATP también, ATP acá también, y bombea calcio gastando ATP, y hace que Gibbs-Donan no se cumpla, que esto 18 no quede 12, sino que quede 15-15, que para nuestro ejemplo es 280 y 280 en la vida real. ¿Qué me garantiza a mí con eso? Que aquí depende del que yo quiera que gane, saldrá o entra líquido. Entrará líquido. Aquí, mientras esto siga así, no entrará ni saldrá líquido en ningún momento, porque no están descuadradas ¿qué? Las concentraciones. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Yo ya sé que intersticio, el muy amigo es plasma. Y prácticamente, aunque este tiene 281,3, como la sangre viene por acá y puede hacer una fuerza en sentido contrario, yo puedo tratar prácticamente como que este es 280, este es 280 para propósitos prácticos. El hecho es que este, que es el que rodea la célula, me hará que salga o no salga líquido. ¿Por qué? Porque si esto es 280 y esto es 280 y esto de un momento a otro aumentó el número de partículas osmóticamente activas, por ejemplo, a 300 miliosmoles por litro, esto es más soluto que en concentración que este. O sea que aquí hay más concentración de agua que en este. Esto sería como un compartimento en que yo tenga A y B, 6 pepas contra 3 pepas. Este es 300 y este es 280. Esto es mayor que esto, o sea que el agua es mayor acá que acá. Por eso trataría de salir agua. Entonces, si el líquido extracelular se vuelve más concentrado, 300, que lo normal, que es ¿cuánto? 280, a la célula pierde agua y se deshidrata. Entonces, este medio, con respecto al que había antes, que era 280 miliosmoles, que es mi parámetro de comparación por litro, todo lo que sea más de 280 es hipertónico. Llamando la tonicidad normal, en este caso, llamándolo a 280, por decir en este ejemplo específico. Después vemos que eso es un rango de valores, pero no importa.
Si yo pusiera como 300 más de 280, esto es hipertónico y se chupa este líquido acá de la célula. Pero puede ocurrir otra situación muy distinta. Puede que esto, por alguna razón que todavía no hemos visto, se vuelva 200 miliosmoles por litro. No haya tanto soluto. Y este 280 es más grande que esto. Acá ya por litro de agua habrá una tendencia a entrar el agua de la célula y no va a salir como pasaba ahora. Entonces, ¿qué ocurrirá con esto? La célula se edematiza, edema en el interior de la célula al entrar esta agua. Y como habíamos visto, yo no funciono bien ni con mucha agua ni con poca agua dentro de la célula, ni que me falte mucha agua ni que me sobre mucha agua. Entonces este medio tampoco es bueno. ¿Qué sería lo ideal? Que si esto es 280, pues este sea 280 y dejemos de molestarnos. Cuando esto es 280 y las dos concentraciones de las sustancias son iguales, no hay ningún problema. No hay movimiento neto de agua. Yo quedo en equilibrio, no hay salida ni entrada de agua en forma neta. Pero si el medio que rodea la célula tiene una cantidad de solutos mayor, la célula tendrá más agua por litro que el exterior, saldrá agua. En cambio, si la concentración de sustancias solutas afuera de la célula es menor que la de las células, como colocamos con 200, la concentración de agua afuera es mayor que adentro y entrará la agua a la célula se edematiza y no funciona bien. Entonces a nosotros nos conviene que el líquido extracelular, que es la mezcla de plasma e intersticio, cambie de concentración de solutos por litro con respecto al interior de la célula, porque nos va a crear problemas. Para nosotros sí tenemos que saber que el plasma, que es muy igual al intersticio, tienen unos representantes muy claros. El principal catión es el sodio, en ambos. Así haya pequeñas diferencias por distribución entre uno y otro. Los principales aniones del LEC son el cloro y el bicarbonato. En cambio, en la célula tengo mi principal catión es el potasio y mis principales aniones son los sulfatos, los fosfatos y las mismas proteínas. Pero entonces esto sí lo debe ir uno memorizando desde ya porque es un dato que uno va a necesitar después. Para nosotros, plasma e intersticio es como la misma cosa, la misma sociedad. Son amigos, son muy parecidos. La diferencia entre plasma e intersticio es una ligera diferencia de concentración de proteínas. Y la diferencia que hay de cationes y aniones de lado y lado, la desconocemos en la vida práctica, en la clínica, aunque no negamos que exista en la vida real, sí existe, pues no la tenemos en cuenta. Para los cálculos de líquido en clínica ni nada de eso, le vamos a parar bolas a Gibsonan. Así en básica nosotros veamos que ese equilibrio existe. Pero ni en básicas ni en clínicas existe equilibrio de Gibsonan entre el intersticio y la célula. Y por el que no se cumple el equilibrio de Gibsonan entre el líquido intersticial y la célula es que empiezo a sacar iones gastando plata, gastando ATP, hasta llegar a un desastre desde el punto de vista de la homogeneidad y empiezo a dejar el potasio más adentro que afuera, el sulfato más adentro que afuera, el fosfato más adentro que afuera, el sodio más afuera que adentro, el cloro más afuera que adentro y el bicarbonato más afuera que adentro. O sea, descuadré el que pudiera ser otro compartimento. Si se hubiese cumplido Gibsonan, hubiera sido la célula igual al intersticio, muy parecida al plasma. Los tres hubieran quedado como tres compartimentos verdaderamente muy parecidos y no habría tanto problema. Pero en la vida real no se cumple el equilibrio de Gibsonan y por eso es que yo veo que el líquido intracelular, aunque tiene la concentración de partículas 280 igual al intersticio, los 280 no son lo mismo. Por ejemplo, yo hago un listado de estos, yo sé que el sodio es más abundante en el intersticio, cuando el potasio
en la mayoría de estos 280. Y el sodio, bicarbonato, y con el solo cloro, con esto tengo el 90% de 280 miliosmoles por litro en el plasma y en el intersticio. Por eso los grandes contribuyentes a la osmolaridad efectiva entre plasma, entre intersticio y la célula, en el líquido extracelular, estos tres son responsables de más del 90% de la ósmosis efectiva. Y las proteínas, que apenas es una miliosmol más que acá, no pesan entre estos dos. Pesan entre plasma e intersticio, no entre intersticio y células. Ahora, de estos 280, potasio, sulfatos y fosfatos explican más del 90% de los solutos que contribuyen a osmolaridad acá. Entonces, mira, yo puedo tener 280 artículos adentro, pero en eso ser libros, sillas, camas. Y afuera tengo 280 mismos objetos, pero distintos. Tengo, por ejemplo, no sé, tableros, tizas, etcétera, pero marcan el mismo número adentro que afuera, pues tiene una composición muy distinta. Entonces yo puedo tener una composición muy distinta afuera con adentro, siempre y cuando sean 280 por litro. 280 por litro no se va a mover agua para ninguno de los dos lados. Por lo tanto, siendo muy distinto el interior celular con el extracelular, mantiene un equilibrio, que es que mientras tengan el número de partículas por litro 280 y 280 igual, no habrá movimiento en esto de agua. Verdaderamente eso es una simplificación, porque la osmolaridad del plasma, la ósmosis no es un solo valor, la ósmosis efectiva es entre 275 y 280 miliosmoles por litro. ¿Qué fue lo que nosotros hemos escogido? Simplemente un valor para explicarle al estudiante que estamos tomando 280 miliosmoles por litro como el valor normal. Eso está dentro de este rango de acá. 280 está entre 275 y 290. Verdaderamente yo he dicho esto, pero es que uno toma un ejemplo para explicar esto. Y por eso decíamos, todo lo que es por debajo de 280 es hipotónico y todo lo que es por encima de 280 es hipertónico. Verdaderamente no. Debería ser, por debajo de 275 es hipotónico porque es el límite inferior de lo normal. Y todo lo que es 290 es hipertónico o más concentrado que lo normal. ¿Quién es lo normal? Mi normalidad es la osmolaridad del LEC y el LIC, que debe estar entre esta. Ese es mi patrón normal. Entonces, cualquier cosa que llegue con una concentración de menos de 275 por litro, lo llamo hipotónico. Todo lo que entre más de 290 por litro, 90 por litro, lo llamo hipertónico. Y toda solución que me entre a mí o salga de mí y tenga entre 275 y 290 la llamo isotónico. Iso es lo mismo, tonicidad, capacidad de hacer ósmosis efectiva. Un soluto puede hacer ósmosis efectiva o puede no hacer ósmosis efectiva. Cuando un soluto yo pongo en una membrana, separo A de B y coloco 6 pepas acá. Y en un minuto esto es permeable 100% este soluto. Listo, se igualan. Ese es un soluto que inicialmente se llama osmol inefectivo, que es verdaderamente muy charro. ¿Cómo puede ser ósmosis y no ser efectiva y ser ósmosis y llamarse inefectiva? Verdaderamente es como dándole el honor de que había una concentración de soluto que pudo haber hecho ósmosis y se volvió inefectivo. Un soluto que no pase igualmente a través de la membrana, sino que pase con dificultad, pero que quede distribuido, por ejemplo así, es un osmol efectivo. Aunque pasó de 6, pasó 4 y 2, hay una diferencia de concentración de agua y la ósmosis sí es efectiva. Entonces, por eso nosotros hablamos de ósmosis efectiva y ósmosis inefectiva. La ósmosis efectiva es aquel soluto que crea diferencias de concentración al lado y lado de una membrana y por eso se llama osmol efectivo. La urea, el etanol y el metanol son osmoles inefectivos. Pasan facilísimamente las membranas y no ejercen verdaderamente una osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva la vamos a medir después con un osmómetro o la podemos calcular, que eso lo veremos después. Con eso cumplimos los requisitos generales
para darse la descripción de Gypsy Donald. Muy amables.